Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este día. Como siempre, les habla su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. ¿Y qué estudiaremos hoy? Bueno, hoy estudiaremos la lección número 3 de nuestro leccionario bíblico publicado por la editorial Pentecostal para el semestre de enero a junio del 2022. Y como siempre utilizo la guía del maestro, nos encontramos en las siguientes páginas. Página 24 al 32. Y el título de la lección es Las 7 trompetas del juicio divino. Las lecturas bíblicas las vamos a estar encontrando en 3 capítulos. Fíjense bien, escuche. Capítulo 8, versos 1 al 13. Capítulo 9, del 1 al 21. Y el capítulo 11, del 15 al 19. Y con una afirmación fundamental que dice: el arrebatamiento de la iglesia al cielo es la única forma de escapar de los juicios de la gran tribulación que se avecina. Bueno, en la lección anterior nosotros tratamos el capítulo 6 y el capítulo 8 de Apocalipsis. Allí lo que estábamos tratando de describir y comentar eran los 7 sellos. En el día de hoy estaremos estudiando los juicios de las 7 trompetas. Recuerde que el libro de Apocalipsis tiene una secuencia de juicios que están descritos como sellos, trompetas y copas. Y hay una especie de cronología y de relación de continuidad uno detrás del otro, exceptuando, como le dijimos en el primer programa, unos capítulos que se le llaman capítulos apéndice o capítulos intercalados, que serán discutidos a lo último de estas lecciones. Bueno, no olvide, esto es un principio hermenéutico que debemos tener muy presente, que aunque el libro de Apocalipsis contiene muchos símbolos, sin embargo, describen los juicios divinos con un alto grado de realismo. Eso es así. Cuando uno lee todos esos relatos, uno se queda sorprendido. En los capítulos 8, 9 y 11 es donde se mencionan los juicios de las trompetas. Y a través de toda la historia del pueblo de Dios, especialmente del pueblo de Israel, el sonar de trompeta ha tenido múltiples usos y significados. Permítanme compartir con ustedes algunos de esos usos. En la historia de Israel era usada la trompeta o el sonido de la trompeta en las guerras para comunicarles diferentes mensajes a los soldados. Ese era el medio de comunicación. En la dedicación del templo de Salomón, nos relata el libro de Segunda de Crónicas 5:12 que 120 sacerdotes tocaron trompeta. También fue usado en la coronación de los reyes, según Segunda de Reyes 11 al 14. En el restablecimiento del culto del templo, también se usaron trompetas. Esto lo menciona Segunda de Crónicas 29-26. Y en la segunda venida de Cristo, también esto es mencionado en el capítulo 24 de Mateo, versículos 31, y en Primera de Corintios 15, verso 52.
se utiliza el sonido de las trompetas. Por lo tanto, podemos concluir en esta lección diciendo que la trompeta tenía por lo menos tres usos de gran magnitud. Era para convocar alguna asamblea, para anunciar algún tipo de guerra o también para advertir a los desprevenidos de algún peligro que se avecinaba. Vamos a la primera parte de nuestro estudio titulado Las trompetas del juicio divino, y en la letra A nos habla de los ángeles con las trompetas. Ahora vamos a estudiar el capítulo 8, versos 1 al 6. Los juicios de las 7 trompetas se inician cuando se abre el séptimo sello. El séptimo sello como tal no es un juicio, sino que es de ahí en adelante es que van a comenzar a narrar y a describir los juicios de las trompetas. En Apocalipsis 8, en el primer versículo, se menciona un silencio de media hora. Y esto es un silencio de gran expectación. Es un momento que se le puede llamar de grande solemnidad, y todos parecen que estar atónitos por todo lo que se va a avecinar. Se acerca lo que pudiera llamarse el gran día de la justicia divina. Aparece en el versículo 3 de este capítulo 8 un ángel que se para frente al altar, un altar que aparece en el cielo con un incenciario de oro, de igual forma que lo hacía el sumo sacerdote, según se narra en Levíticos capítulo 16, versículo 12. Este ángel que aparece ahí con este incensario toma mucho incienso y los añade a las oraciones de los santos. Y de esta acción angelical, de este versículo 4 que se narra en el capítulo 8, nosotros aprendemos por lo menos dos cosas principales. Número uno, que nuestras oraciones son llevadas a Dios por las manos de los ángeles. Cada vez que leemos en Apocalipsis hay una gran intervención de ángeles. Los ángeles son mensajeros divinos para comunicarse entre el cielo y la tierra. Y por eso es que en esta ocasión llevan nuestras oraciones delante de Dios. Lo segundo que aprendemos de este versículo 4 es que nuestras oraciones, al llegar al cielo y a la presencia de Dios, desatan los juicios divinos en contra de todos los enemigos que se le están oponiendo al pueblo de Dios, a los santos de Dios. Así que luego nosotros nos vamos a encontrar con el versículo 5. Y en el versículo 5, este ángel llena el incenciario de fuego del altar. ¿Y qué es esto de llenar el incenciario con fuego del altar? Pues esto es símbolo de juicio. Y dice que lo lanza sobre la tierra, ocasionando varias cosas: truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Este es un evento, según estas cuatro consecuencias, es un evento que afecta al cielo. ¿Con qué? Porque en el cielo se escuchan los truenos y los relámpagos, pero también esto que acaba de hacer el ángel afecta a la tierra, porque se produce un gran terremoto. Luego, en la letra B de esta primera parte de la lección, nos vamos a encontrar con las 4 primeras trompetas en el capítulo 8, versos 7 al 12. Vamos a la primera. Esta primera trompeta aparece en el versículo 7 y afecta a una tercera parte de los árboles y de la
hierba. Por lo tanto, el juicio de esta primera trompeta es de carácter ecológico, va a afectar la vegetación. Es un juicio que está mezclado con varios elementos, con granizo, con fuego y sangre. Y cuando nosotros lo leemos y lo analizamos, esta trompeta o el juicio de esta trompeta nos es muy parecido a la séptima plaga de Egipto, que se encuentra en Éxodo capítulo 9, versos 22 y 25. Y las consecuencias de esta trompeta, de esta primera trompeta, son desastrosas. ¿Por qué? Porque causan erosión del terreno. Al eliminarse la vegetación, produce erosión con toda la vegetación. Claro, al producirse esta gran erosión y al disminuir la vegetación, ¿qué tiene como consecuencia? Disminuye también la producción de oxígeno para el ser humano. Y entonces, como consecuencia de disminuir el oxígeno, hay muchos problemas respiratorios. El granizo que cae posiblemente va a matar a muchos seres vivientes, y al ese granizo matar a estos seres vivientes y causarle daño, pues al botar la sangre, por eso es que también se ve granizo mezclado con sangre. Vamos a la segunda trompeta del versículo 8. Nos encontramos con lo que le llamamos en literatura un símil. ¿Por qué? Porque dice, como una gran montaña fue precipitada al mar. Esto se podría interpretar o comparar esta montaña con una especie de volcán. Fíjense que dice como una gran montaña que se precipita al mar. En el 1983 hubo una erupción en Hawái de un volcán que se llamaba el Mauna Loa en Hawái, la isla de Hawái, y esta fue la sensación, era como una montaña que al derramar su lava caía al mar. Las consecuencias fueron que una tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿A causa de qué? Porque murió una tercera parte de los peces. Y esta segunda trompeta nos recuerda la primera plaga de Egipto. Esto aparece en Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21. Y además de tener ese daño con los peces, dice que el tráfico de los barcos fue afectado en una tercera parte. Luego tenemos la tercera trompeta, versículos 10 al 11. Dice que cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. Posiblemente esto se refiere aquí, puede ser un cometa o puede ser un meteoro que contagia, dice, con ajenjo. El ajenjo era una planta silvestre de sabor amargo y dice que se llamaba así, ajenjo. ¿Y qué se afectó con este fenómeno que cayó del cielo? Una tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua. Al ser contaminada las fuentes de agua potable, vendría una gran crisis sobre la tierra para todos los habitantes. ¿Por qué? Porque el sustento vital nuestro es el agua. Luego tenemos la cuarta trompeta en el versículo 12. Como consecuencia de esta trompeta, de repente nos encontramos con tinieblas en los cuerpos celestes. Parece que aquí nos encontramos con lo que podemos denominar o llamar los eclipses parciales en una tercera parte del sol, en una tercera parte de la luna y en una tercera parte de las estrellas. Y esto nos recuerda la novena plaga de las tinieblas de 3 días en Egipto. ¿Dónde lo encontramos?
Éxodo 10, 21 al 23. Esta oscuridad afecta la producción agrícola, ya que se le resta un 33%, escuche bien, de luz a las plantas. En Mateo 24, 29, Mateo 24, 29, encontramos una profecía parecida a esta. Y en Lucas 21, 25 al 26, también puede leerlo. Le repito, Mateo 24, 29 y Lucas 21, 25 y 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra gran angustia de las gentes. La segunda parte de la lección nos habla de 3 ayes. Y estos son durante el periodo denominado la Gran Tribulación. En la letra A de esta segunda parte de la lección está el primer ay, que viene a ser la quinta trompeta. Esto lo encontramos en el capítulo 9. En el capítulo 9 de Apocalipsis nos vamos a encontrar con la quinta y con la sexta trompeta. Son juicios que le podemos denominar más severos y fuertes que los anteriores. Juan describe una invasión de demonios que salen del pozo del abismo. Y usted me preguntará, ¿pero qué es el pozo del abismo? Bueno, según la literatura apocalíptica, es una prisión subterránea considerada como el lugar en donde Satanás, los ángeles caídos y los demonios son temporalmente encadenados y preservados para el juicio, según los siguientes versículos. Apunte rapidito. Lucas 8:31, segunda de Pedro 2:4, Judas 1:6 y Apocalipsis 20 del 1 al 3. En este versículo 1 del 9 dice que una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del abismo. Esta estrella no es un cometa ni un meteoro, más bien es interpretado como un ángel que en el versículo 2 dice abrió el pozo del abismo. Y parece que este ángel de aquí tiene relación con el ángel de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, que dice, y descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y el versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego, esto es importante porque dice que se le dio una llave, ya que según Apocalipsis 1:18, quien tiene la llave de la muerte y del Hades es Jesucristo. Del pozo del abismo, según el versículo 2, sale humo. Y el versículo 3, y salen unas denominadas langostas, las cuales son unas especies de seres infernales con poder para atormentar a los impíos por 5 meses. Claro, esos 5 meses hace referencia al tiempo de la vida que duraba una langosta. En el versículo 4 de este mismo capítulo 9, dice que no podían dañar la vegetación, sino a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Y los que tienen el sello de Dios son los 144,000 judíos, según Apocalipsis 7, versículos 2 al 8. Estas langostas tienen unas especies de características. La descripción física de estas langostas sirven para simbolizar su poder de hacer daño. Y tienen la rapidez del caballo, la sagacidad del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. El versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón.
y en griego Apolium. Ambos nombres significan destrucción y tenemos que llegar a la conclusión que es el mismo Satanás. Y hay otras referencias más, pero vamos ahora a la letra B, que es el segundo ay de la sexta trompeta. Aquí estamos en Apocalipsis 9, del 13 al 21. Cuando se toque esta trompeta, se desatan a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y el río Éufrates era la región del mundo árabe musulmán. Una antigua tradición judía decía que los espíritus malignos estaban atados aquí en el río Éufrates. Y desde el Éufrates, históricamente, se ha señalado que regularmente era que salían los invasores. Por ejemplo, los historiadores dicen, pues mire, desde el Éufrates salieron a atacar y a conquistar los asirios, los babilonios, los persas, los escitas y para el tiempo de Juan, unos que se llamaban los partos. Algunos interpretan que este ejército de 200 millones se puede interpretar como el ejército de la China contemporánea. Y en el versículo 17 describe el aspecto. Dice que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y el zafiro es un material tan y tan duro como el diamante. En el 15 dice, preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año. Y esto se refiere a un momento exacto, a un momento determinado por Dios, que no va a ser ni antes ni después, sino en el preciso momento que Dios lo establece. Dios tiene control de la historia y el enemigo y el malo no irá más allá hasta donde Dios se lo permita. El versículo 18 menciona la cantidad de muertos por este ejército. Dice que la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Juan ve esta guerra y así él las describe en sus propias palabras. Y posiblemente esto que Juan describe es el tipo de armas que serán utilizadas por este inmenso ejército. En los versos 20 al 21 menciona el lamentable estado de idolatría de los pecadores que no se arrepintieron y que seguían adorando a los demonios. Ese momento de gran decadencia moral era inmensa. Mire lo que dice el versículo 21. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y luego, para terminar, nos vamos a encontrar en la letra C, al tercer ay, que es la séptima trompeta mencionada en el capítulo 11, versos 15 y 19. Al sonar la séptima trompeta, se escuchan, y esto es el versículo 15 del 11, grandes voces en el cielo. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un cántico por el establecimiento de la soberanía de Dios en el mundo. Hay seres cantando. En el 16 nos encontramos con los 24 ancianos que se postran y adoran a Dios por su victoria definitiva contra el mal, contra el diablo y contra todos los pecadores. En el 17 los ancianos declaran, porque has tomado tu gran poder y has reinado, afirmando con esto que Jesucristo consiguió el fin que tenía en mente y ahora reinará por los siglos de los siglos. En el versículo 18 de este capítulo 11 declara que es tiempo ahora de juzgar a los muertos y de darle el galardón a quienes, a sus siervos, los santos. En el 19 aparece un templo abierto y un arca de la alianza, simbolizando esto,
que ahora la gloria de Dios se va a manifestar en plenitud. Antes, en el Antiguo Testamento había restricciones, ahora no, ahora hay plena manifestación. Esta trompeta que suena aquí son los juicios de las 7 copas que ahora estarán próximamente a manifestarse. ¿Y cómo concluimos? Con 3 pensamientos que nos deben hacer meditar. Primero, la descripción de todos estos juicios debe ser motivo de reflexión profunda, sabiendo que el fin está cerca. Y reflexión profunda para la iglesia y reflexión profunda para el impío, el que no conoce a Dios. Segundo, hoy día la misma naturaleza gime, el planeta entero con sus cambios climáticos anuncian el pronto establecimiento del reino de Jesucristo. Y tercero, todos los eventos mencionados en estos juicios de las trompetas son la advertencia divina para que cambiemos nuestro mal proceder y nos acerquemos al Padre Celestial. Bueno, mis queridos hermanos, se nos terminó el tiempo. Será hasta la próxima ocasión donde tendremos otro estudio más del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y que pasen un lindo día en el Señor.